Bueno, nuestro siguiente paso es ver cómo están los cilindros y entonces vamos a utilizar nuestro poderosísimo boroscopio, patrocinado por nadie, y vamos a ver, retiramos el papel para que estaba protegiendo y ahora sí veamos el estado de ahí está, veamos el estado de del cilindro. Bueno, ahí podemos ver que está una válvula abierta y pues ya tiene bastante depósito de carbonilla o carboncillo. Vamos a tratar de ver, ahí se alcanza a ver por este lado. Ahí se alcanza a ver perfectamente. Ahí está. Ahí se ve claramente esa parte que está sucia. Las válvulas. Bueno, ahora veamos el fondo. El fondo va a ser el de arriba. Y pues parece estar bien. Hasta eso. Estando tan viejo. Bueno, ahí se ve que tiene unos rayoncillos. Tiene basura ahí adentro. Quién sabe qué basura es esa. Y parece estar en buen estado, excepto que tiene ahí unos rayoncillos, un poco de carbonilla o carboncillo, pero muy mínimo para la condición de los años que tiene, pues está bien. Bueno, ahorita vamos a, terminando esto, vamos a checar la compresión de ambos cilindros. Ahora vamos a checar el cilindro frontal. Este fue el cilindro trasero. Ahora vamos con el cilindro frontal. Vamos a quitar el protector de papel que le pusimos. Estamos en nuestro otro cilindro. Vamos a acomodar e ir viendo cómo se encuentra. Este cilindro de hecho se ve mejor que este cilindro se ve mejor que el anterior. Voy a tratar de moverlo y coordinarme para que se pueda ver en el video. Ahí creo. Se ve mejor o más seco. Y las válvulas no tienen tanto carbonilla o carboncillo, tanta basura. Y el cilindro, el pistón, perdón, se ve más limpio. Como el que recibe toda la suciedad es el cilindro trasero, pues este está un poco más limpio. Entonces
vemos que el que está más sucio es el cilindro trasero y el cilindro frontal está más sucio. Es muy particular esto, ya que el carburador más dañado es el del cilindro frontal, pero bueno, en sí está con la mezcla pobre, o sea, está teniendo más admisión de aire que de gasolina, debido a que ahorita vimos en el video anterior el diafragma está roto, entonces le entra aire, pues aire parásito. Entonces la mezcla debe de estar más más pobre, pero pues podemos ver que el cilindro está en buen estado, pero puede ser por lo mismo, porque se calienta más como no tiene mucha gasolina. Y el cilindro trasero está la mezcla pues más rica, pero funciona mejor. Entonces pudiera ser que el fallo es debido a la bobina esta que estaba fallando, que en un video previo vimos que también no funcionaba de manera correcta, tiene un falso en algún punto, no trabaja bien. Bueno, vamos a realizar la prueba de compresión. Tiene 150 psi de presión de compresión. Prueba número 2. De igual manera, $150. $155. Bueno, vamos a realizar la prueba de compresión, la prueba de presión de compresión del cilindro frontal. Vamos a comenzar instalando nuestro instrumento de medición. Vamos a realizar la prueba número 1 del cilindro frontal. En este caso no tengo que abrir el acelerador debido a que no tiene cuerpo de aceleración, entonces no es necesario. En esta primera prueba vemos que el cilindro frontal tiene mejor presión de compresión, tiene 150, 160, 170, casi 175. Vamos a realizar prueba número 2. Prueba número 2, marca de igual manera casi 175. Bueno, la última prueba, tercera prueba de cilindro frontal, presión de compresión.
De igual manera podemos ver que tiene 175, bueno, como 170 PSI de presión de compresión. Y verificamos lo que dice nuestro manual. Bueno, aquí les he preparado una presentación para saber qué significan las mediciones que acabamos de hacer de presión de compresión en el cilindro y también por qué la importancia de hacer una inspección visual con el boroscopio de cada uno de los cilindros. La presión de compresión en el cilindro nos ayuda a decir en qué condiciones está el cilindro por dentro. Entonces, por eso es importante realizar siempre esta prueba. Aquí en esta presentación les pongo que imaginen que esta línea es de 0 a 220 psi la presión de compresión que vamos a medir. Bueno, el rango óptimo de operación de nuestra motocicleta, de esta en particular, la Suzuki Intruder 1400, nos dice que el rango óptimo de operación es desde 142 psi hasta 199 psi. Y ahora, ¿qué significa que esté por debajo de 142 psi? Bueno, pues no es otra cosa más que va a haber fugas en el cilindro. Por eso pierde compresión. Puede ser por las válvulas, puede ser por los anillos del pistón, por las juntas de la culata, etcétera, ¿no? Y ahora, ¿qué significa que la presión de compresión esté por arriba, o sea, tenga mayor del rango óptimo? Pues que tenga volumen extra. ¿A qué me refiero? A que puede tener residuos de carbón en el pistón, o sea, dentro. Eso es por un filtro de aire sucio o por no tener filtro de aire o por tener gasolina sucia y que le entren residuos, polvo, arena, etcétera. Eso puede hacer que se aumente la presión. Ahora, ya una vez explicado esto, que este es el rango de operación, que si tiene menos es por fugas, que si tiene más es porque tiene volumen extra. Ahora vamos a ver cuáles fueron los parámetros que encontramos en la motocicleta. El tornillo piloto del carburador o el que hace la mezcla inicial, o que muchos llaman que el tornillo de aire. Bueno, en nuestro manual dice que debe de estar a 2,3 de vuelta. En lo real encontramos que tiene 1,5. En el cilindro trasero debe de tener, según el manual, 2 vueltas y tenía solo media vuelta. Luego, ¿cuál fue la presión de compresión? En el cilindro frontal fue de 173 psi y en el cilindro trasero fue de 153 psi. Ahora, ¿qué significa esto? Que el cilindro frontal tiene un buen rango de presión de compresión, está más o menos por aquí. Pero el cilindro trasero tiene 153, o sea, está cayendo demasiado. Tiene una diferencia de 20 psi. El manual o la motocicleta nos dice que puede tener hasta una diferencia de 28 psi entre cada uno de ellos. O sea que está dentro del rango. Está dentro del rango y la diferencia entre ellos también está dentro del rango. Y ahora, ¿qué significa o por qué uno tiene buena compresión y el otro no? Bueno, al realizar la inspección visual, ¿qué fue lo que encontramos en el cilindro al verlo con el boroscopio? Pues que tenía residuos de carbón en las válvulas o en casi todo el cilindro. Tenía por ahí también un poco de óxido y hasta unas partículas grandes como de basura. Bueno, eso puede hacer principalmente estos residuos de carbón en las válvulas que no asienten bien, o sea, que no sellen bien y por ahí fugue un poco de presión de compresión. Por eso es que tiene menor presión de compresión.
Bueno, esa es la explicación de por qué este tiene menos y este tiene un poco más. Este tiene menos porque tiene residuos de carbón en las válvulas, o sea, no sella completamente y tiene un poco de pérdida de compresión. No al punto de fallar, pero sí le baja mucho la presión de compresión. Bueno, acá qué otras fallas encontramos en el cilindro frontal. Bueno, que el carburador tenía el diafragma roto, ¿no? Y le entra más aire parásito. Por eso el cilindro se veía más limpio, pero se veía así como blancuzco, porque al tener más aire eleva la temperatura del cilindro y se calienta más, pues, y por eso se ve limpio, porque todo lo prácticamente lo va deshaciendo por la alta temperatura. Que tenía pues el filtro de aire sucio, ¿no? El que tiene el airbox. Tenía el sistema de ignición, la bobina y bujía, que a veces sí producían chispa y a veces no. Tenía el filtro pues de gasolina sucio, ¿no? Que en general los dos traían el filtro de gasolina sucio. Y acá, ¿qué otra cosa tenía? ¿Por qué se generó esos residuos de carbón en las válvulas que hacen que pierda compresión? Pues porque tenía una mezcla rica, ¿no? ¿A qué me refiero? Que pasaba demasiada gasolina y esa demasiada gasolina y el filtro de aire de alto flujo que traía este, porque recuerden que este traía Airbox, o sea, el original del el filtro de aire original de Suzuki, y este traía un filtro de aire Racing de esos de los pues económicos. Entonces eso hacía que metiera más basura, basura de la gasolina y basura del aire, ¿no? Además de tener una mezcla más rica, o sea, más gasolina. Y eso produce los residuos de carbón que se fueron hacia las válvulas. Espero se haya entendido y nos vemos.